Hola a todos y bienvenidos a su programa Plus Bienestar Integral. Hoy vamos a hablar acerca de la mentalidad de pobreza y cómo cambiarla. ¿Cree usted que la pobreza tiene que ver también con mentalidad? ¿Cree que es posible que una persona que tiene dinero tenga una mentalidad de pobreza? ¿Es posible cambiar la mentalidad de pobreza? El psicólogo Eldar Shafir, de las universidades de Harvard y Princeton, dice que la pobreza tiene que ver no solamente con un tema financiero, sino también con la mentalidad. Y es que cuando la pobreza captura nuestra mente, entonces hace que pensemos de determinada manera y nos comportemos financieramente de determinada manera. Significa que no todos los problemas de dinero se solucionan con dinero, sino cambiando nuestra mentalidad. Ahora, es importante saber los tipos de mentalidad que existen. Existen dos tipos de mentalidad: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿En qué consiste la mentalidad fija? La mentalidad fija es esa creencia que las habilidades, los talentos, los rasgos de personalidad no pueden cambiar, que venimos con eso y no es posible que cambiemos. En cambio, la mentalidad de crecimiento dice que nuestras habilidades, los rasgos de personalidad pueden cambiarse con esfuerzo, con trabajo, con tiempo, con disciplina. Además, la mentalidad de crecimiento dice que los obstáculos, las dificultades son oportunidades de crecimiento. Esto ya nos permite ver qué clase de mentalidad tenemos, qué clase de mentalidad venimos teniendo a lo largo del tiempo, si una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Es importante que conozcamos también cuáles son las diferencias entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Las diferencias de cómo piensa una persona con mentalidad fija son estas. En primer lugar, la persona con mentalidad fija cree que, en efecto, la mentalidad es una cuestión estática. Es decir, no puede cambiar, que no puede cambiar. Segundo, esta persona con mentalidad fija no enfrenta desafíos. Tercero, se da fácilmente por vencido. Cuarto, no está dispuesto a enfrentar o aprender cosas nuevas. Y frente a un fracaso, lo que hace es rendirse. Y no cree que el esfuerzo sea suficiente para alcanzar las metas. En cambio, la mentalidad de crecimiento. Las personas que tienen mentalidad de crecimiento, número uno, creen que la mentalidad es algo que sí se puede cambiar, es decir, la plasticidad del cerebro. Segundo, están dispuestos a asumir desafíos. Tercero, están dispuestos esas personas con esta clase de mentalidad a enfrentar cosas nuevas. Y creen que el trabajo esforzado es el camino para conseguir el éxito. Significa que las personas que tienen una mentalidad fija piensan de esta manera en lo financiero. Nacimos pobres, fuimos pobres, somos pobres y moriremos pobres. En cambio, la persona que tiene una mentalidad de crecimiento piensa de esta manera. Es verdad que nacimos pobres, pero no tenemos por qué vivir y morir pobres. Podemos hacer todo lo necesario para cambiar y mejorar nuestra realidad. Veamos ahora el video de un caso real de alguien que tenía una mentalidad fija y esa mentalidad fija no le permitió salir de la pobreza en todas sus formas. Veamos.
Jorge era un joven adulto que por decisiones equivocadas y un consumo de sustancias psicoactivas terminó viviendo en un lugar precario y en condiciones infrahumanas. No obstante, su familia tenía una condición y estilo de vida completamente diferente. Eran saludables, funcionales y prósperos. Cada vez que le daban una oportunidad y lo ayudaban para que saliera de aquella condición, Jorge la rechazaba, o al poco tiempo terminaba regresando a vivir en aquel lugar indigno para un ser humano. Pensaba que no era posible cambiar de rumbo y de estilo de vida. Estaba convencido de que esa era la vida para él, que no era factible migrar a una vida digna y próspera. Su condición no tenía que ver con la falta de recursos u oportunidades, sino con su mentalidad fija y pobre. Quiere decir que la mentalidad fija da origen a la mentalidad de pobreza. Si alguien tiene una mentalidad fija, ese es el origen precisamente para una mentalidad de pobreza. ¿Qué es la mentalidad de pobreza? La mentalidad de pobreza es ese funcionamiento mental que le lleva a la persona a evitar, evadir, ignorar los pensamientos, los sentimientos y las acciones que podrían llevarle a generar riqueza en todas sus formas, a través de dinero, bienes materiales o incluso de formas diferentes como salud, relaciones afectivas o creatividad. Dicho de otra manera, la mentalidad de pobreza es aquello que se opone a que nosotros pensemos, sintamos y actuemos de determinada manera. Es importante saber y determinar por qué unos son más exitosos que otros, por qué unos son más prósperos que otros. Les había dicho que en temas financieros no solamente depende del dinero, también depende de la mentalidad. Si pensamos en el tema de las naciones, por ejemplo, ¿por qué unas naciones son más ricas y prósperas que otras? ¿Por qué? Sin duda, no depende únicamente de que las naciones tengan recursos, no depende de los gobiernos, no depende de los niveles de corrupción, depende de la cultura y la mentalidad que tengan sus ciudadanos. Pensemos en este ejemplo. Japón. Hace 70 o 75 años, Japón era una nación pobre, extremadamente pobre. Sin embargo, llegó a convertirse y ha llegado a convertirse en la tercera economía a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo una nación tan pobre hace tan solo 70 años, hoy por hoy es la tercera economía a nivel mundial? Sencillo, es que cambiaron su mentalidad. Se dieron cuenta, usted y yo sabemos, Japón es una isla y no cuenta con recursos naturales. Además, todo el tiempo están siendo afectados por terremotos. ¿Cómo pese a estas condiciones han llegado a convertirse en una economía tan poderosa a nivel mundial? Y es que, a pesar de tener escasos recursos, transformaron esos escasos recursos en riqueza. En realidad, ¿qué es lo que cambió en los ciudadanos? ¿De qué se encargó el gobierno, el Estado japonés? Se encargó de ir cambiando, de ayudar a cambiar la mentalidad de los japoneses. Quizá, si esto sucede en las naciones, también sucede a nivel individual. Quizá muchos de los problemas no tienen que ver única y necesariamente con el tema de dinero, sino con el tema de cambiar la mentalidad. Es importante entender cuáles son las causas de la mentalidad de pobreza, porque todo comienza allí. Todo comienza en nuestra mente y necesitamos, si queremos dar ese paso a la prosperidad,
a una vida mejor. Quiero decirle que el primer paso no es tener dinero en nuestros bolsillos, no, ni siquiera tener un trabajo. El primer paso es cambiar en nuestra mentalidad, y este es el objetivo de hoy, ayudarle a cambiar esa mentalidad de pobreza a una mentalidad de progreso. Pero entendamos cuáles son las causas que dan origen a la mentalidad de pobreza. Algunas causas. Número 1, la cultura del hogar donde nacimos. La cultura es el resultado de las costumbres y las costumbres vienen de los hábitos y los hábitos de los hechos cotidianos. ¿Qué quiere decir? Es que, por ejemplo, si crecimos en un hogar donde los padres creían que la manera de salir de la pobreza es jugando lotería y ganándose la lotería, o perjudicando a otros, o estafando a otros, entonces eso va a impactar, esa cultura, ese comportamiento va a impactar de tal manera que las personas, los hijos, van a crecer creyendo exactamente lo mismo, que para salir de pobres necesitan ganarse la lotería o perjudicar a otros. Y esto no puede ser así. Otro factor u otra causa que da origen a la mentalidad de pobreza es haber nacido en un entorno familiar de pobreza. Sí, esto es determinante. Cuando una persona nace en un entorno de pobreza, es como haberle puesto un sello, pero en su mente, en su cabeza, que dice, naciste pobre y serás pobre. Piensa en este ejemplo. Hay muchos niños pobres que son adoptados y van a buenas familias, van a familias con recursos. Sin embargo, estos niños siguen robando comida o cosas dentro de su nueva familia. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que ya no son pobres, que están en una nueva familia, que tienen una familia con recursos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estos niños tienen este comportamiento? Porque crecieron en un entorno de pobreza donde fue muy fuerte la incidencia a nivel mental respecto de ser pobres. Otra causa es la escasa educación formal y financiera. Sí, debo decirles que a menor educación formal y financiera, mayor es la pobreza y mayor es el endeudamiento. Otra vez, a menor educación formal y financiera, mayor es la pobreza y mayor es el endeudamiento. Y es que el no tener educación en cuanto al uso del dinero, en cuanto a la administración del dinero, el tener filosofías de vida equivocadas en cuanto al dinero, o incluso ciertos preceptos religiosos que ven mal el tema de la prosperidad, hacen que la persona desarrolle una mentalidad de pobreza. Otra causa que desarrolla la mentalidad de pobreza en las personas es creer que el bienestar financiero depende del destino. Y en efecto, muchas personas piensan que el ser pobres o ricos depende del destino. A mí el destino me trató mal. Conmigo la vida no fue buena, no fue generosa. Y no es así. La prosperidad, el crecimiento económico no depende del destino, tampoco depende de las personas y peor aún, depende de los gobiernos. Una de las estrategias, de hecho, que usan los gobiernos populistas son los incentivos, los subsidios. Y caer en esta trampa, queridos televidentes, es grave. ¿Por qué? Porque esto solamente fomenta la pobreza, más pobreza, fomenta la dependencia y fomenta una mentalidad de extrema pobreza. Lastimosamente esto lo vemos en nuestro país, lo vemos en gobiernos de Latinoamérica.
porque le lleva a la persona a hacerse dependiente. Y esto nos afecta, y esto le afecta a la persona, porque la persona no cree desde su mentalidad que es posible hacer algo diferente para tener una condición económica diferente. Se acostumbra a depender, y esto de ninguna manera es positivo. Necesitamos entender estas causas. Estas son causas que contribuyen para que la persona desarrolle una mentalidad de pobreza. En este punto usted ya puede darse cuenta. ¿Tengo una mentalidad fija o tengo una mentalidad de crecimiento? Usted ya puede establecer en este punto. Hasta ahora, la manera como vengo viviendo, ¿qué demuestra? ¿Demuestra que tengo una mentalidad fija? ¿Creo que no puede cambiar la realidad? ¿Que no pueden cambiar los hábitos? ¿Que no pueden cambiar los talentos? ¿Que no pueden cambiar los rasgos de personalidad? ¿O tengo una mentalidad de crecimiento? Que independientemente cómo haya nacido, cuáles hayan sido y cuál haya sido la realidad económica de mis abuelos, de mis padres, creo que esto sí puede cambiar, que sí es posible cambiar. En este punto usted ya puede determinar qué tipo de mentalidad tiene. Y si tiene una mentalidad fija, ya se da cuenta ahora que la mentalidad fija da origen a la mentalidad de pobreza. Es momento de comenzar a trabajar en nuestra mente. Allí tenemos que cambiar. Es verdad que no es el único factor, por supuesto, pero lo que sí puedo decirles, lo que sí puedo certificarles hoy, es el primer factor. Es allí donde tenemos que comenzar primeramente. Por nuestra mente, por la mentalidad, por cambiar de mentalidad. Hay personas que se han conformado en su mentalidad y dicen, fuimos pobres, somos pobres y seremos pobres. No va a cambiar nuestra realidad. Así fue nuestra suerte. Y uno de los propósitos de este programa es ayudarle a usted a cambiar esa mentalidad, a tener una mentalidad de crecimiento, de progreso, que sí es posible. A creer que se puede cambiar con esfuerzo, con trabajo, con disciplina. A ver los obstáculos, las dificultades como verdaderas oportunidades de crecimiento. Muchas veces desde la mentalidad fija vemos los obstáculos como lo peor, como el acabose, como el fin del mundo, y no vemos como lo que en realidad son oportunidades. Usted tiene la palabra. ¿Va a seguir con una mentalidad fija o va a cambiarse a una mentalidad de crecimiento? Solamente si se cambia a una mentalidad de crecimiento, entonces usted va a ir abandonando su mentalidad de pobreza y va a dar lugar a una mentalidad de progreso. Espero que usted en este momento ya tenga establecido qué tipo de mentalidad viene teniendo a lo largo del tiempo. Y esto es importante para los padres, por ejemplo. Los padres tenemos una gran responsabilidad frente a los hijos. Y es qué tipo de mentalidad estamos ayudando a crear, a forjar en nuestros hijos. ¿Tenemos hijos que ya están evidenciando una mentalidad fija? ¿O tenemos hijos que están evidenciando una mentalidad de crecimiento? ¿Por qué? Porque lo ven en sus padres. Porque ven en su padre, en su madre. Si ven un padre, una madre que tienen una mentalidad fija, que cree que no puede cambiar la realidad, entonces los hijos van a ir por el mismo derrotero. Y si usted es hijo y me está viendo hoy, el llamado de atención es para usted. No importa de dónde provenga, no importa si sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres fueron pobres. Usted puede cambiar esa realidad. Y más adelante vamos a hablar cómo cambiar esa realidad. Porque sí se puede. Se puede cambiar la realidad. Pero es importante cambiar la mentalidad primeramente. Como digo, los padres estamos obligados y tenemos una gran responsabilidad. Es convertirnos en agentes de cambio dentro de nuestras familias. Vemos con buenos ojos cuando
hijos que vienen de familias pobres cambiaron su mentalidad y ahora tienen una vida completamente diferente. Y eso es lo que se tiene que hacer. Quiero que veamos un video que nos muestra y nos va a ratificar mucho más en qué consiste la mentalidad de pobreza. Mire este video, trate de identificarse en qué consiste la mentalidad de pobreza. Hay más elementos que usted puede encontrarlos aquí. Veamos. ¿Dónde tiene su origen la mentalidad de escasez? Número 1. Experiencias pasadas. Las experiencias pasadas desempeñan un papel fundamental en la formación de la mentalidad de escasez. Las situaciones en las que hemos experimentado una falta de recursos, ya sea en términos de dinero, tiempo, afecto o cualquier otra cosa que consideremos valiosa, puede dejar una huella duradera en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si una persona creció en un entorno económico desfavorecido, donde constantemente se enfrentaba a la falta de dinero para cubrir necesidades básicas, es probable que haya desarrollado una mentalidad de escasez en relación con el dinero. Esta persona puede haber internalizado la idea de que siempre habrá una falta de recursos económicos y que nunca tendrá lo suficiente para vivir cómodamente. Como resultado, pueden adoptar comportamientos y actitudes de ahorro excesivo, miedo a gastar o dificultad para disfrutar de los momentos presentes debido al constante temor a quedarse sin dinero. Número 2. Entorno social y cultural. Nuestras interacciones con amigos, familiares, compañeros de trabajo y la sociedad en general pueden influir en cómo percibimos y en cómo pensamos sobre la disponibilidad de recursos. Si crecemos en un entorno donde las personas constantemente hablan y actúan desde una mentalidad de escasez, es probable que internalicemos esas creencias como normales y las adoptemos como propias. Por ejemplo, si en nuestra familia se enfatiza constantemente la falta de dinero o la necesidad de ahorrar cada centavo, es probable que crezcamos con una mentalidad de escasez en relación con el dinero. Del mismo modo, si nuestro círculo social está compuesto por personas que siempre hablan de la falta de oportunidades o de las dificultades para lograr el éxito, es probable que adoptemos esas creencias limitantes. Asimismo, los mensajes mediáticos y publicitarios también influyen en nuestra mentalidad. Los anuncios a menudo se centran en crear una sensación de falta o insuficiencia para motivarnos a comprar productos y servicios. Nos presentan imágenes de personas exitosas y felices que aparentemente tienen todo, lo cual puede generar una sensación de carencia en nuestras propias vidas si no nos ajustamos a esos estándares de consumo. Número 3. Creencias limitantes. Las creencias limitantes pueden variar de una persona a otra, pero algunas comunes asociadas a la mentalidad de escasez incluyen: creencia en la falta de merecimiento. Algunas personas pueden creer que no merecen tener abundancia o prosperidad en sus vidas. Estas creencias autodevaluantes pueden surgir debido a experiencias pasadas, patrones de pensamiento negativos o mensajes culturales. Como resultado, pueden tener dificultades para recibir y disfrutar de lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Creencia en la competencia feroz. Algunas personas pueden creer que están en constante competencia con los demás por los recursos limitados, lo que genera una mentalidad de escasez. Esta creencia puede llevar a una mentalidad de yo contra el mundo, donde se percibe a los demás como amenazas o rivales en lugar de colaboradores potenciales. Desafiar y cambiar estas creencias limitantes es fundamental para desarrollar una mentalidad de abundancia. Esto implica cuestionar las suposiciones negativas, reemplazarlas por pensamientos más positivos y realistas y buscar evidencia que demuestre que las creencias limitantes no son necesariamente verdaderas. Como ustedes pueden escuchar y ver, lo que pensamos y creemos impacta de tal manera en el tema de las finanzas y en la vida misma. Les quiero compartir algunas herramientas que le van a ayudar a cambiar esa mentalidad de pobreza a una mentalidad de crecimiento, de progreso, de abundancia. La primera herramienta:
identificar si tiene mentalidad de pobreza. Por allí se tiene que comenzar, siempre por el principio. Identifique si tiene una mentalidad de pobreza. Y le quiero invitar a responder este test. Es un pequeño test y quiero que responda de la manera más honesta para que usted pueda identificar si quizá tiene una mentalidad de pobreza. Preguntas como estas. Número 1. ¿Se siente amenazado cuando alguien de su familia, amigos o compañeros de trabajo se destacan o tienen mayor éxito? Segunda, ¿ve la vida como un mundo lleno de oportunidades o quizá como un lugar en el cual solo debe subsistir? Tercera, ¿cree que, así como sus abuelos y sus padres fueron pobres, inevitablemente usted también lo será? 4. ¿Es del tipo de personas que usa o acumula lo viejo y guarda lo nuevo? 5. ¿Prefiere aferrarse a un empleo mal pagado pero seguro durante años que arriesgarse a salir de allí y buscar mejores oportunidades? 6. ¿Cree que jugando la lotería o casándose con una persona que tenga dinero va a salir de pobre y dejar de trabajar? Y 7. ¿Cree que el gobierno tiene la obligación de darle dinero? Si usted respondió positivamente a una o varias de estas preguntas, quizá tenga una mentalidad de pobreza y necesite cambiar. Herramienta número 2. Cambiar las creencias que han construido una mentalidad de pobreza. Sin duda, de ninguna manera esto es sencillo. No es fácil cambiar la mentalidad, cambiar esas creencias que han dado origen a una mentalidad de pobreza. Reconozco que no es fácil, lleva tiempo, esfuerzo, sí, pero no es imposible. Es importante cambiar esas creencias por otro tipo de creencias que representen prosperidad, crecimiento. Le doy algunas creencias, por ejemplo, a las que tiene que cambiarse. Número 1. Si nací pobre, no tengo que vivir y morir pobre. Esta es una creencia que se tiene que cambiar. Porque recuerde que cuando ya hay una mentalidad fija, la persona dice, nacimos pobres y moriremos pobres. Cambie esa creencia, cambia esta. Si nací pobre, no tengo que vivir pobre y morir pobre. Cámbiese a esta otra creencia. El dinero sí es importante para mí. Porque muchas personas dicen, no, el dinero no es importante para mí. Y por mucho tiempo debo reconocer que yo era uno de ellos. Pero entendí que tengo que cambiar esta mentalidad, cambiar esta creencia. No, el dinero sí es importante para mí. Obviamente no me hace feliz, no me da la felicidad, pero me permite no solamente acceder a un mejor estilo de vida, sino también me da la posibilidad de ayudar a otras personas. Cámbiese a otra creencia como esta. Merezco tener una mejor condición y estatus económico. Merezco. No desde el egocentrismo, sino desde la dignidad y desde el amor propio. Merezco tener una mejor situación económica y un mejor estatus económico. Cámbiese a esta otra creencia. La prosperidad no tiene que ser cosa de unos cuantos. Yo también puedo prosperar. Cámbiese a esta otra creencia. Voy a esforzarme lo suficiente para conseguir lo que quiero. Y así tiene que irse cambiando esas creencias que dieron origen a la mentalidad de pobreza, cámbielas por creencias que le lleven a una mentalidad de crecimiento, de progreso, aún de riqueza. Una tercera herramienta. Es importantísima esta herramienta. Cambiar su entorno. Sí,
cambiar el ambiente que alimenta su mentalidad de pobreza. ¿Y cómo hacer esto? Es importante que usted haga una pequeña auditoría, un análisis. Lo primero que tiene que hacer es alejarse, marcar una distancia de aquellas personas que tienen una mentalidad de pobreza y que le rodean a usted. Si usted cree que eso no afecta, sí afecta. Afecta si usted se relaciona solamente con personas que tienen mentalidad de pobreza. Y es más bien buscar estrechar lazos con personas que tengan una mentalidad de progreso, de éxito. Esto no está mal. Quizá usted ha escuchado esta frase: eres la media de las 5 personas que más frecuentas. Eres la media de las 5 personas que más frecuentas. Quiere decir que las personas con quienes nos relacionamos sí inciden en el tema financiero. Si usted y yo nos relacionamos con personas que fracasan todo el tiempo financieramente o que tienen una mentalidad de pobreza, es un hecho que quizá vamos a seguir el mismo camino. Por eso es que le digo, cámbiese a un entorno que sea diferente. Cámbiese a un entorno de relaciones con personas de progreso, de éxito, que financieramente tengan otro tipo de mentalidad, porque eso va a afectar en su mentalidad. Y si afecta en su mentalidad, afectará en sus creencias y sus creencias se convertirán en acciones. Y por lo tanto, usted va a tener una manera diferente de actuar en lo financiero. Cámbiese de entorno. Ahora mismo analice cuál es mi entorno financieramente hablando. ¿Cuáles son esas 5 personas más cercanas hablando financieramente que me rodean? ¿Se rodea solamente de personas que tienen una mentalidad de pobreza? Pues va a seguir por ese derrotero. Es importante cambiar el entorno. Otra herramienta, número 4, aprender de los mejores. Esto es importantísimo también porque así como somos la media de las personas que más frecuentamos, también somos lo que vemos, oímos y leemos. Le tengo algunas preguntas que me gustaría igual que pueda responderlas. Número 1, ¿de qué está llenando su mente? 2, ¿cómo está usando su tiempo libre? 3, ¿cuántas horas le dedica a la televisión, el internet o las redes sociales? 4, ¿qué tipo de contenidos está viendo? Y 5, ¿cuántos libros sobre finanzas está leyendo? ¿O cuánto contenido sobre finanzas está mirando? Si quiere construir una mentalidad de crecimiento, de prosperidad, es importante que sea muy cuidadoso a la hora de los contenidos que está mirando o escuchando. Y si usted quiere cambiar su mentalidad, hoy por hoy tenemos tanto contenido positivo de personas que salieron precisamente de una mentalidad de pobreza a una mentalidad de crecimiento, y podríamos aprender mucho de esas personas. Podríamos aprender mucho de ese contenido. A veces puede estar desperdiciando su tiempo, pasando horas y horas en las redes sociales, cuando podría prepararse, cuando podría mirar contenido sobre finanzas, sobre administración, sobre dinero, sobre negocios, sobre cómo aprender maneras creativas de generar más recursos. Y a veces se pasa desperdiciando tanto tiempo en las redes sociales. Por eso es que le digo en esta herramienta, aprenda de los mejores. Los mejores nos enseñan cómo lo hicieron. En nuestro país tenemos hoy por hoy tantas personas, tantos empresarios, tantos emprendedores
muy, pero muy exitosos en todos los ámbitos y podríamos aprender de ellos. Obviamente se necesita humildad para eso, humildad para aprender de los mejores. Pero es una de las herramientas que nos va a ayudar a cambiar la mentalidad de pobreza. Otra herramienta es poner en práctica lo aprendido, porque tampoco quiero que cometamos esta equivocación de mirar tanto contenido respecto de finanzas, aprender de los mejores, pero no lo llevemos a la práctica. Y es que no va a cambiar nuestra mentalidad, menos aún nuestra realidad financiera, si solamente nos limitamos a aprender de los mejores. Nuestra realidad financiera, cierto es, va a cambiar cuando cambie nuestra mentalidad, pero también cuando llevemos a la práctica. Entonces, si hay algo que aprendemos, si hay algo que vemos en el contenido, si hay algo que aprendemos de los mejores, entonces necesitamos llevarlo a la práctica. Es importante este tema. A veces nos quedamos solamente en las palabras. Hay personas que sí se quedan en el miré el contenido, me gusta, quiero, quisiera, pero se queda ahí, pero nada más. Es importante que nosotros pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo. Y si usted aprende de las personas que salieron de una mentalidad de pobreza a una mentalidad de éxito, entonces esto va a cambiar su realidad económica, su realidad financiera. Después de analizar todo esto, le pregunto, ¿la pobreza tiene que ver solamente con el tema de dinero? ¿O se da cuenta que la pobreza también tiene que ver con el tema de mentalidad? Creo que estamos de acuerdo que la pobreza tiene que ver mucho con el tema de mentalidad. Como le dije al inicio, no es el único factor, obviamente, pero esta es mi área de especialidad y por eso es que he querido abordar el tema de la mentalidad, ayudarle a cambiar la mentalidad. Todo comienza ahí. Por eso se dice que el gran campo de batalla del ser humano es la mente. Allí ganamos o perdemos nuestras batallas, nuestras guerras. Y quizá allí estamos fallando, quizá allí nos estamos equivocando. Quizá en nuestra mente pensamos que no merecemos salir a una mejor condición de vida. Quizá en nuestra mente creemos que no somos merecedores, no somos dignos. Que nuestros antecesores fueron pobres y nosotros también seremos pobres. Es la mente la que tiene que cambiar. Entonces, yo les hablaba anteriormente del país de Japón y qué es lo que cambió Japón para dar ese gran salto. Cambió la mentalidad, cambió la cultura, cambió la mentalidad, cambió la espiritualidad y cambió la actitud, una actitud de excelencia, que es algo que tenemos que nosotros incorporar, cambiar si queremos salir a un mejor estilo de vida. Le invito a hacerse un análisis, a dejar de mirar hacia afuera, dejar de mirar hacia el gobierno, hacia las otras personas, hacia los padres que no nos ayudaron, que no nos heredaron, que el gobierno no nos ayuda, que el gobierno no genera oportunidades. Dejemos de ver hacia afuera. Y por hoy, miremos hacia adentro. Miremos nuestra manera de pensar. Miremos nuestra mentalidad. Y quizá es allí donde tiene que dar el gran cambio, el gran salto en su mentalidad. Si tenía hasta ahora una mentalidad fija, es momento de cambiarse a una mentalidad de crecimiento, porque solamente la mentalidad de crecimiento va a dar lugar a una mentalidad de prosperidad, de riqueza, de abundancia. A veces nos sentimos un poco incómodos de escuchar esto, una mentalidad de crecimiento, de éxito, de riqueza, de abundancia, precisamente por eso, porque no hemos estado acostumbrados a tener este tipo de mentalidad. Entonces necesitamos cambiar eso. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar acerca de las conclusiones. Regresamos.
Recuerde que si usted desea ver más contenido como este, usted puede hacerlo en YouTube, me puede encontrar como Sandro Chicaiza, y si quiere escuchar podcast, entonces en Spotify como Salud Mental y Emocional. Vamos a las conclusiones. En primer lugar, si usted realmente quiere cambiar su mentalidad de pobreza a una mentalidad de prosperidad, de crecimiento, es importante que cambie las creencias que le fueron instauradas en su entorno familiar y cultural, por creencias de prosperidad, de riqueza y de abundancia. En segundo lugar, si usted cambia las creencias, entonces va a cambiar las acciones. Y al cambiar las acciones, le aseguro que va a cambiar su presente y su futuro financiero. Un pensamiento con el cual quiero dejarles. Este pensamiento dice: si tienes una mentalidad pobre, el dinero no te hará rico. Recuerde, este no es un tema, no es un programa de diagnóstico, es un programa informativo, pero también buscamos ayudarle a crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y emocional. Yo soy Sandro Chicaiza y esto fue Plus Bienestar Integral. Hasta la próxima.